elementos de diálogo y nos iba a venir a contar algo sobre esta articulación entre psicoanálisis y neurociencias. Así que bueno, un gusto, Ricardo, qué suerte. Entonces, la presentación de hoy es Psicoanálisis y Neurociencias, un enfoque actual. Ricky es médico psiquiatra, fue presidente del Colegio de Estudios Avanzados en Psicoanálisis, antecesor de la actual asociación, miembro titular didacta de la APA y docente de su instituto de formación. Es autor de numerosos trabajos, los últimos acerca del autoengaño, publicado en la revista de APA, y en coautoría el libro Bion y Lacan, publicado en Portugal y en Argentina. Bueno, te doy la palabra, Ricardo, y después vemos cómo surge la dinámica que propusiste. Bueno, muy Te bien. escuchamos. Bueno, bueno, la primera cuestión que quiero aclarar y que surge con bastante claridad de la presentación amable que me hizo Cintia, es que lo mío básicamente es todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis y que en el territorio de la neurociencia básicamente soy una especie de turista interesado, digamos, alguien que leo todo lo que me viene, pero todo lo que se me acerca y me despierta interés, pero bueno, estoy lejos de ser un experto. Si acá hay gente que es de ese lugar, va a reconocer con facilidad los puntos débiles de lo que digo. Pero a mí me interesó particularmente explorar lo que me hizo puentes, ¿no? Cuando leía cuestiones de neurociencia. Sabemos que es un tema bastante complejo, bastante discutido, la relación entre psicoanálisis y neurociencia. Uno de los modos de acercarnos a la cuestión es, hoy estamos ante la experiencia brutal de que nuestra especie humana está siendo atacada con este virus, ¿no? Y lo digo porque somos una especie y de alguna manera el psicoanálisis se enfatizó siempre lo que nos ha diferenciado de los otros animales, mientras que la neurociencia, de alguna manera, la ciencia, la biología y la neurociencia en particular, más bien ha tenido como punto de partida lo que tenemos en común y, por supuesto, en la medida que ha progresado, también lo que nos diferencia. Pero tiene mucho peso lo que tenemos en común con el resto de las especies animales y, por lo tanto, cuando se estudia el cerebro, se incluye una dimensión, digamos, darwiniana, evolutiva, que correlaciona buena parte de nuestro funcionamiento mental con nuestros antecesores en la escala zoológica, digamos. Eso ahora lo vamos a ver en un punto. Básicamente, les recuerdo, creo que fue el año pasado que hicimos una presentación acerca de lo colectivo, donde estaba enfatizado que el gran salto evolutivo del lenguaje humano fue la capacidad de hablar acerca de las cosas que no existen, ¿no? No sé si se acuerdan. Los animales, por supuesto, también tienen lenguaje. Una manera de decirlo era decir que un mono, por ejemplo, puede avisar a los otros monos, ahí viene un león. Tiene una manera de decirlo. Lo que no podría hacer, como sí hacemos los humanos, es decir, el tótem del león protege a nuestra comunidad, ¿no? O sea, las cosas es nuestro ángel de la guarda, lo que fuera. Lo mismo, de ahí a las religiones y demás. Lo mismo ocurre con relación a la capacidad de imaginar cosas que no existen. Harari, que es el que trabaja esto, hace una especie de broma donde dice que si a un mono uno le muestra 2 bananas, es bastante difícil que acepte que le digan que si se porta bien las va a tener cuando vaya al paraíso, ¿no? Es una cosa que los humanos estamos dispuestos a creer que si hacemos las cosas bien vamos a ir al paraíso aunque nadie lo haya visto. Eso es una marca muy fuerte de la dimensión humana que permite la colaboración
en grandes grupos, ¿no? Que es la otra gran diferencia, y aparentemente todo esto son terreno de hipótesis. El desarrollo del lenguaje tiene que ver con la relación con los otros humanos, que no es que fundamentalmente se refiere a las cosas, sino a los otros. Sobre todo para saber si son confiables o no, porque el grupo humano tiene un tipo de relación en la cual necesita establecer algún tipo de evaluación acerca de la relación con los otros. Bueno, en relación a las neurociencias, hay muchos usos que se hace de esto. Habitualmente se confunde a veces neurociencia con psicofarmacología. No es que se confunde porque hay un cierto overlapping, hay una cierta superposición, ¿no? Porque la farmacología está relacionada con las neurociencias, pero no es lo mismo. La que nos interesa, la que vamos a tratar de relacionar acá, es la que el aspecto de la neurociencia que tiene el mismo objetivo, el mismo objeto de estudio que el psicoanálisis, que es el psiquismo humano, su desarrollo normal y patológico y su relación con la cultura. Y eso lo estudian con instrumentos totalmente diferentes a los que usamos como psicoanalistas. Pero eso no quiere decir que no puedan tener el mismo objeto de estudio, ¿sí? El término es amplio, incluye otras cosas, pero esa es la zona que nos interesa, y nos interesa también discriminar eso de los aspectos inevitables que entran en juego, tanto políticos, gremiales, ¿no? Cuando aparecen discusiones, pero tratando de obviar esto, que inevitablemente va a existir. Vamos a tratar de poner el acento en los puentes que pueden hacerse, que generen un enriquecimiento mutuo. Desde ya que los más lúcidos entre los neurocientíficos han sabido valorar lo que el psicoanálisis tiene para ofrecer, porque nosotros tenemos un laboratorio extraordinario, que es el tener cantidad enorme de horas de interrelación humana de dos personas, por lo menos, antes de los grupos, y también los grupos que se relacionan entre sí. Esa experiencia para muchos neurocientíficos la han utilizado. Y hay también una institución que se llama, que estudia, inventaron algo así como neuropsicoanálisis, ¿no? Son los neurocientíficos que han prestado atención especialmente a la obra de Freud y han encontrado relaciones. En principio, entonces, a ver si lo logro manejar bien esto de compartir pantalla. Lo que quiero mostrarles son cosas que en general sabemos, pero viene bien recordar que Freud obviamente empezó como un neurólogo y como un neurocientífico en ese sentido, ¿no? No solo neurólogo, sino que intentó explicar los fenómenos psíquicos con los instrumentos de los que él sabía, que era su trabajo en el laboratorio y demás. Hay algunas pruebas de eso. Todos creo que conocemos ese comentario, creo que es en Duro y Melancolía, ¿no? Donde dice que en algún momento la química va a resolver estos problemas y demás, cosas que pensamos que no es así que vaya a resolver, aunque avance la química. Todo lo que se ha desarrollado en función de los intercambios psíquicos no puede ser reemplazado por la farmacología. Esperen que a ver si encuentro Freud neurocientífico. Ahí se ve. Acá hay citas de Freud, de neuropsicosis de defensa, la leo. Dice, quizás sería más correcto decir, estos en modo alguno son procesos de naturaleza psíquica, sino procesos físicos cuya consecuencia se figura como si real y efectivamente hubiera acontecido lo expresado mediante los giros, divorcio de la representación y el afecto y enlace falso. Bueno, creo que se acuerdan de ese artículo, pero lo que quiero enfatizar es que dice que lo que han ocurrido son procesos físicos, pero que se figuran de esa manera.
Y después, en 1896, 2 años después, en Nuevas Observaciones, dice, para describir de una manera intuible y con acierto probable los procesos de la represión, del retorno de lo reprimido y la formación de representaciones patológicas de compromiso, uno tendría que decidirse por unos muy precisos supuestos sobre el sustrato del acontecer psíquico y de la conciencia. Mientras se lo quiera evitar, habrá que limitarse a las siguientes puntualizaciones, entendidas más bien figuralmente, bueno, etcétera, etcétera. Espero que sea claro, ¿no? Él acá dice, con todas las letras, que los instrumentos que tiene para poder manejar y dar cuenta del sustrato del acontecer psíquico y de la conciencia son insuficientes. Él dice, mientras se lo quiera evitar acá, pero evidentemente por algo no publicó el proyecto y demás, dice, bueno, entonces vamos a tener que hablar figuralmente, ¿no? Como que tenemos que renunciar a ese sustrato porque no tenemos elementos para avanzar en ese terreno. Y vaya si consiguió cosas haciendo eso que se llama figuralmente, ¿no? Pero todo el desarrollo del psicoanálisis, con toda su enorme influencia en la cultura, en las terapias y demás, es una especie de bypass en el sentido de decir, hasta acá llego, ¿no? Ahora, entonces, lo que sí que en el terreno de que sí es importante, porque no hay que dejar de lado que Freud había escrito sobre las afasias, ¿no? Todo lo que sí como neurólogo ya tenía una particular orientación que no estaba en la línea de lo que tiene que ver con el localizacionismo, ¿no? Que en esa época es como que algunos quizá tienen presente lo de la afasia de Broca, es una zona del cerebro que describió Broca y que cuando está lesionada hay trastornos del habla, ¿no? Entonces en esa época de la articulación verbal, en esa época se supuso que cada función tenía una zona y eso se llamó localizacionismo. Ya el genio de Freud en el terreno neurológico ya lo llevó a estudiar la afasia desde otro ángulo. Uy, ahora se me fue. Ahí está. Bueno, lo que sí me interesa, lo que va a ser útil ahora es decirles lo que hay de nuevo. ¿A dónde lo encuentro? Neurociencia. Acá. Bueno, esto son temas que han cambiado radicalmente y que ubican la cuestión de otro ángulo. Vamos a empezar con la neuroplasticidad, creo que la mayoría lo conoce. Antes se creía que las neuronas tenían un número limitado y las conexiones estaban establecidas, y con la evolución se iban, y con los daños, perdiendo neuronas con el envejecimiento. Eso quedó radicalmente abandonado. Esto es un estudio de alrededor de los años 70, empezó recién con una investigadora que puso ratas en un ambiente, primero en un ambiente normal, habitual, donde las tenían en el laboratorio, otras privadas de todo tipo de estímulos, y otras en otra caja, digamos, puso muchas y con muchos estímulos. Y cuando les estudió el cerebro, la diferencia era enorme en que las que habían tenido estímulos de diversos tipos tenían muchas más conexiones cerebrales y habían crecido axones y demás. O sea que eso, imaginen que tiene consecuencias enormes en cuanto a cómo concebimos el funcionamiento del cerebro, y anticipo en el sentido de que tanto la terapia como las distintas experiencias modifican el cerebro, es un camino de ida y vuelta. Por eso la idea que antes de alguna manera decía Freud, que es un sustrato, es como, más bien es como si debiéramos mirar, es una hipótesis, el funcionamiento del cerebro y el funcionamiento psíquico
como dos caras de la misma moneda, o sea, el físico o sea, la mente y el cerebro no son que uno determina al otro, no es que son o no, sino que es, digamos que es más útil explorarlos como dos modos de explorar una situación. Es como mirarla como un vidrio que se mira desde arriba y desde abajo. Y entonces eso genera distintos tipos de funcionalidad explicable, que es distinto que atribuir primacía o causalidad al funcionamiento cerebral. Después, las otras dos cosas que en cuanto a estudios que implicaron un gran cambio son la resonancia magnética funcional, que es algo que estudia el oxígeno que se va monitoreando el cerebro y se va investigando qué zonas van consumiendo oxígeno mientras se realizan determinadas funciones. Y lo mismo de alguna manera similar en la tomografía por emisión de positrones, que lo que ve es cuánta glucosa se absorbe, cómo se alimenta el cerebro. Acá donde les digo que si no soy claro con algunos temas o eso me avisen, pero creo que se puede entender que eso produjo también un enorme avance en las neurociencias para tratar de responder con otros instrumentos cómo funciona la conciencia, cómo son las zonas que se activan con cada función. Después vamos a ver un poco más que más que zonas se refiere a redes. El otro tema, la neurona espejo, puse ahí serendipia porque fue descubierta por casualidad. Creo que muchos deben tener alguna idea de qué es esto, ¿no? Es que cuando asistimos, por ejemplo, vemos un ballet o jugar al fútbol o lo que sea, en nuestro cerebro se realizan las mismas acciones que estamos haciendo, se activan las mismas zonas que si estuviéramos haciendo la acción, pero después queda inhibida, por eso no hacemos la acción. Es la fuente fundamental de la empatía. Esto de la serendipia, que quiere decir que son descubrimientos casuales, mientras se buscaba otra cosa, bastante interesante, porque tenían un electrodo puesto en monos, y estaban estudiando algo del movimiento con una chicharra. También es relativamente antiguo el origen, después del 70, por ahí ya tiene bastante tiempo, pero después se desarrolló mucho más. Entonces se vio que le daban al mono un maní y lo estaban estudiando el movimiento. Entonces cuando el mono lo agarraba, se escuchaba una chicharra con un electrodo que estaba en la zona del movimiento. Y ocurrió que uno de los que estaba ahí en el laboratorio, parece que en un descanso, una cosa así, se fue y se agarró un maní y sonó la chicharra, ¿no? O sea, como si el mono hubiera hecho lo mismo que hizo. Ese fue el primer impacto. ¿Qué pasó? Que sonó, ¿no? Como si se activó en el mono la zona del cerebro del equivalente al movimiento que hizo el humano que estaba enfrente. Creo que es claro, ¿no? De ahí en más, eso es toda una vía de desarrollo para comprender las interacciones humanas, sobre todo la del bebé con la madre, y está muy en la zona que vio en desarrollo como Reverie, por supuesto Winnicott también tiene mucho en este sentido de cómo, o incluso quizás la identificación primaria. Está claro, espero que no hago correlación, no superpongo porque son territorios distintos. Lo que estamos haciendo es pensar correlaciones que enriquezcan las hipótesis, ¿no? En la medida en que pueden ser correlacionables. Después el otro tema, la epigénesis, es otro cambio enorme. Epigénesis es la expresión de la modificación de la expresión de los genes, ¿no? Antes se creía que todo lo que es genético determina la evolución. Es como si, bueno, esto es genético, ya está escrito que la evolución va a ser así. La epigénesis modifica ese debate entre naturaleza y la nutrición, o sea, el desarrollo y la naturaleza,
cambia totalmente y cambia también mucho las hipótesis darwinianas. Esto lo cuento breve, pero uno de los ejemplos que se da de esto es que la humanidad pareciera bastante demostrado que surgió en África y de ahí fue migrando los primeros humanos. Y en África, como hay mucho sol, pareciera que los primeros humanos han sido negros, y al ir migrando hacia el norte, cuanto menos sol había, fue perdiéndose melanina y se fue emblanqueciendo la piel hasta llegar a los nórdicos, que son particularmente blancos. Y eso ocurrió en relativamente poco tiempo, es impensable que ocurriera por mutaciones al azar. Creo que me siguen, ¿no? Fue porque se fueron expresando determinados genes en la medida en que fue cambiando la exposición al sol y por lo tanto fue modificándose de generación en generación. Eso quiere decir que algunas cosas pueden ser heredadas un poco al estilo lamarckiano, pero después hay que ver qué, ¿no? Qué es lo que se sabe hasta ahora. Aparentemente no hay modo de dar ideas. Recuerdan que Freud habla de las protofantasías como ideas heredadas, pero sí son otras de las cosas que sí pueden heredarse. Bueno, después hay modelos matemáticos y computacionales que contribuyeron a establecer modelos del cerebro de suficiente complejidad como para que no lo pueda tratar en detalle ahora, pero algunas de las cosas vamos a ver. A ver, déjame compartir. Ahora, ¿qué es para nosotros, para Freud y los psicoanalistas, tenemos una especie de primera que fue Anna O, ¿no es cierto? A partir de ahí, del trabajo de Freud con Anna O, Breuer, bueno, todo lo que sabemos muy bien, se fue desarrollando el psicoanálisis. Para los neurocientíficos, el caso que generó esto es un señor norteamericano que se llamaba así como dice ahí, Phineas Gage, que trabajaba en el ferrocarril, 1840, trabajaba en el ferrocarril poniendo la dinamita, hacían un agujero en la piedra para poner la dinamita y le explotó y metían un caño aparentemente relativamente finito, explotó la dinamita, el caño salió y la atravesó. Esta es la parte marcada, como si fuera River, es la parte de adelante, el lóbulo frontal. Eso le atravesó el lóbulo frontal y aparentemente por la velocidad y el efecto que tuvo, le cauterizó rápido y se recuperó, no se infectó, y bueno, se recuperó y no pasó nada, digamos, aparentemente era parte de lo que se creía que el lóbulo frontal no tenía ninguna función fundamental, no tuvo trastorno neurológico, pero a poco tiempo lo que se empezó a ver que le cambió absolutamente la personalidad. O sea, el modo verbal de decirlo de la gente que lo rodeaba era, ya no es Phineas, ¿no? Este es otro. Y lo que había cambiado básicamente es se había vuelto, parece que era un tipo más o menos adaptado, era un capataz que trabajaba y se volvió un tipo que no tenía ningún tipo de control digamos, de los impulsos, ¿no? No tenía ni vergüenza, ni culpa, y hacía cosas, bueno, básicamente que reflejaban que había perdido los controles inhibitorios sociales, ¿no? Las emociones sociales que inhiben ciertas conductas, las había perdido. Esto, imaginen, en esa época fue muy sorpresivo y llevó a la idea de que los distintos aspectos de la personalidad también podían estar puestos en juego a través de
este tipo de situaciones cerebrales. En este caso es un daño, pero empezó a adquirir cada vez más importancia el lóbulo frontal, que representa las zonas de asociación entre los distintos sectores del cerebro. La otra, a ver, acá me faltó, cuando vimos en Freud, acá, más abajo, esto es una manera muy simplificada de representar esto que les decía de lo evolutivo darwiniano, ¿no? Esto que se llama cerebro reptiliano es lo que cumple las funciones de ataque y de fuga, ¿no? Lo que por algo de reptiliano, como si fueran esos tenían un registro casi reflejo, sin ningún tipo de aparente emocionalidad, de cuando hay un peligro o cuando hay una presa, ¿no? Por eso hasta ahí llega el desarrollo del cerebro en ese punto. Después está el cerebro límbico, que es el cerebro de las emociones, y el neocórtex, que es la corteza más desarrollada, que permite las funciones superiores, que la tienen los primates y los humanos con una gran cantidad de pliegues para aumentar la superficie, ¿no? Es lo que permite que las funciones cognitivas superiores. Bueno, a ver, tengo que cerrar esto. Acá ya vamos a una parte que está bastante, que puede conectarnos más directamente con la teoría freudiana. O sea, de nuevo, recuerden que cuando puse lo de Freud, una de las cuestiones que se preguntaba es qué es la conciencia. Eso aclaremos que es algo que todavía está en el terreno de las hipótesis, cómo es ese traslado de lo físico a lo mental. Es algo que no se sabe, que es un punto donde se pueden desarrollar hipótesis, pero cada vez se pueden desarrollar hipótesis más precisas sobre las funciones de la conciencia. Entonces, el cerebro es un órgano, pero no es un órgano aislado. Está conectado de varias maneras con los otros órganos del cuerpo. A veces esto se pasa por alto, especialmente al identificarlo con algo análogo a una computadora. Pero en apretada síntesis, el cerebro está conectado con dos mundos: el que está dentro nuestro, el de nuestro medio interno corporal, y el que está afuera, el del ambiente externo. En el fondo, la principal tarea del cerebro es mediar entre estos dos mundos. Los requerimientos vitales del medio interno corporal y el mundo en constante cambio que nos rodea, que es la fuente de todo lo que nuestros cuerpos necesitan. Claro, esto, o sea, es necesario formarse una idea del mundo para ir a encontrar, estoy hablando puramente biológicamente por ahora, para ir en búsqueda de aquello que sí, que es indispensable para la vida. Entonces, ¿cuál es la función de la conciencia? Los sistemas orgánicos de nuestro cuerpo solo pueden funcionar adecuadamente en un rango muy estrecho, en cuanto a temperatura, entre 35 y 40, digamos, como temperatura corporal, el nivel de azúcar en sangre, etc. La función más básica de la conciencia es informarnos acerca del estado de esos parámetros, y dichos estados hacen que nos sintamos bien o mal, placer o displacer, al servicio de la supervivencia y la reproducción. Esto a mí me impactó bastante, ¿no? Pensar directamente que los estados del cuerpo son los que nos generan estas sensaciones, que son las experiencias emocionales, que aparecen siempre con una valencia positiva o negativa. Falta esto que hace que nos relacionemos con el mundo externo, pero nuestras necesidades vitales solo pueden ser resueltas a través del encuentro con el mundo externo, y hacen necesario un reconocimiento del estado actual del mundo que nos rodea.
¿sí? Hay que ir a buscar en el mundo para encontrar algo que saque de ese displacer, que sería el hambre, o que proteja de un determinado ataque. Entonces la conciencia, Ricky, sí, dale. ¿este texto es tuyo? ¿Es tuyo o es un texto de...? Está deformado por mí, digamos. Son cosas que leí, por supuesto, ¿eh? Es un texto está mucho más amplio, yo lo resumí y lo expresé en palabras que nos resulten cómodos. ¿Por qué decís? Bueno, sí, sí, No, es quería así. saber si el autor era alguien que trabaja en neurociencias o era Sí, ya este es, esfuerzo de ir ligando las dos cosas. se llama Mark Solms, a ver si tengo a mano. Espera, a ver. No, eso es importante, sí, se ve acá. Este es el libro, se llama El cerebro y el mundo interior. Sí, es un autor que trabaja en neuropsicoanálisis y que esto que yo se lo resumí es un capítulo entero, digamos, pero la idea, por supuesto, es de él, ¿no? No es algo que haya pensado yo directamente. Pero lo que sí es lo que les dije al principio de la especie de turista, ¿no? Que cuando yo leo estas cosas que me interesan y encuentro esto, es una idea sumamente interesante, ¿no? Y que proviene, él no lo liga con el placer o displacer, creo que usa otras palabras, me siento bien o me siento mal, digamos. Placer o displacer puse yo por estar acostumbrado al lenguaje psicoanalítico, pero es prácticamente, acá dice, hacen que nos sintamos bien o mal, ¿no? La conciencia no es, pero nuestras necesidades vitales solo pueden ser resueltas a través del encuentro con el mundo externo y hace necesario un reconocimiento del estado actual del mundo que nos rodea. La conciencia no es entonces lo que siento, no es solo lo que siento, sino que ese sentir bien o mal es trasladado a los objetos del mundo que se tornan buenos o malos en la medida que me alimentan o me privan o me golpean, ¿sí? Los objetos adquieren esa significación porque hay de entrada un me siento mal acerca de, ¿no? No es que están separadas, esa conciencia liga el mundo interno y el externo, ¿no? Están como si fueran distintos para poder expresarlo, y entonces los objetos del mundo adquieren esa significación en la medida en que producen esto. Desde ya que más allá de la satisfacción de las necesidades corporales básicas, es el mundo de las interacciones humanas el que adquiere mayor significación. Acá sí, por supuesto también para los neurocientíficos, pero especialmente para nosotros. Algunos habrán pensado en la manera en que Freud describe al yo, ante todo como un yo corporal, y la parte del psiquismo que deberá entrar en contacto con la realidad. Aquí entra un punto central de correlación con el psicoanálisis, lo que hemos llamado mapa del mundo, y acá muestro solamente la tapa. Esta bibliografía, lamentablemente, a pesar de ser de gran valor, está muy poco traducida. Pero recordarán algunos de ustedes que hace, creo que 2 años, presentamos con Rodolfo Espinosa y con Marcelo Armando, hicimos una presentación puramente basada en lo psicológico, psicoanalítico, acerca de esto que es cómo se arma el cuadro, el mapa del mundo de los humanos. Y por eso también es que apareció esa... a mí me impactó mucho cuando leyendo los neurocientíficos hablaban de la necesidad del cerebro de construir precisamente un mapa del mundo. No sé cómo estoy de tiempo, pero quiero enfatizar esa parte, tiene particular importancia, ¿no? Para nosotros, ¿qué es el mapa del mundo? ¿De qué humanos está poblado? Esto tiene una significación clínica enorme, ¿no? La asociación con lo neurocientífico es indirecta, digamos, pero
lo voy a decir muy en la versión más elemental, básica del Edipo freudiano, digamos, que cuando para el niño de qué está poblado el mundo, bueno, está ese triángulo, papá, mamá y el niño. Ese mapa del mundo tiene que mantenerse y a la vez cambiar y enriquecerse para que cuando quiera establecer una pareja, en su mente se diferencie que es una mamá de lo que es una mujer, ¿no? Lo estoy diciendo casi como una caricatura, pero creo que me entienden. Esa diferenciación básicamente ocurre casi siempre bastante mal, y entonces estamos en toda la zona de las neurosis. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se espera del otro aquello que se supone que hay en el mundo, pero que el otro no responde a eso, porque el mundo está permanente, porque la persona es otra, y está en permanente cambio, es donde aparecen los síntomas. En el lenguaje de este tipo de neurociencia, la energía libre que provoca ya sea angustia o síntomas de distinto tipo, ¿no? Ese desajuste entre aquello que se espera encontrar en el mundo y lo que se encuentra realmente es lo que provoca esa zona donde aparece de distintos tipos y grados de sintomatología. De ahí al enriquecimiento que tiene que haber en ese mapa del mundo hay una enorme cantidad de cosas. Otra manera de describirlo es lo que se ha llamado mundo esquizoparanoide, digamos que es una manera de decir, en el mundo solamente hay enemigos y aliados, ¿no? El mundo no tiene otra cosa, no hay objeto de amor ni amigos. El mundo paranoico está centrado en sí mismo y queda poblado solamente con ese tipo de personas, como si fueran el mapa donde se ubica qué clase de personajes hay. Si la estructura básica es paranoica, es allí donde ese es el tipo de personaje que se va a encontrar. Cuando eso Ricky, se desarrolla, sí, dale, una pregunta, Cintia. pues ese desajuste desde el enfoque neurocientífico, digamos, ¿por qué estaría dado ese desajuste En el enfoque entre lo que se busca y neurocientífico, lo que sí. se... En el enfoque neurocientífico no se explora esto, pero se da por sentado que siempre hay desajuste. Por eso todo el tiempo hay que estar desarrollando y aprendiendo de la experiencia. Hay desajustes grandes y desajustes chicos, digamos, pero por eso se dice, el mundo es cambiante y obliga, para evitar ese desencuentro, a crear nuevas experiencias. Eso a mí también me gustó porque es el trabajo de Dion acerca del aprendizaje por la experiencia emocional. Como está en juego esta emoción que tiene una valencia positiva o negativa, cuando es negativa obliga de alguna manera a ajustar habiendo pasado por esa experiencia. ¿Sí? ¿Se entiende, Cintia? Hasta donde te puedo decir es que eso es lo que promueve justamente el desarrollo del cerebro. Dale, Otra cosa, Ricky, que me evoca esto que decís, es esa frase ya canónica de Freud que dice que de la diferencia entre el placer exigido y el encontrado surge el factor pulsionante, ¿no? Quiere decir que esa diferencia entre, a ver, no sé si lo traduzco bien, esa diferencia entre el mapa del mundo que uno se hizo y el mundo real exige un trabajo. Tal cual. Sí, exactamente. Es ese tipo de idea con el fundamento de que parte del ello, digamos, ¿no? Sí, es ese trabajo pulsionante que implica readaptar de alguna manera a la búsqueda freudiana de la descarga, en este caso sería así, de evitar, de ligar las energías libres, ¿no? Pero sí, es interesante poder relacionarlo de ese modo, ¿no? La riqueza, el aspecto cómo influye esto en la psicoterapia, ¿no? En la medida en que lo que se pone en juego en la situación transferencial
y en lo que relata el paciente acerca de su vida fuera de la situación transferencial, es un despliegue de su mapa del mundo. ¿Sí? El mapa del mundo lo incluye a él, ¿no? Por supuesto, qué hay en el mundo y qué lugar ocupo yo. Este que describimos antes del mundo paranoico está en el centro del mundo, ¿no? Porque todas las cosas están ligadas a él, o te están jodiendo, o están de tu lado, o están del otro lado. Lo que no puede registrar es la existencia de personas que le son indiferentes de alguna manera. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Esto es interesante también porque desde el punto de vista biológico, el mundo externo es indiferente, ¿no? O sea, necesitamos el oxígeno, pero al aire no le importa eso. Nosotros tenemos que ir a buscar un lugar donde haya aire. Necesitamos una temperatura adecuada en la cual podamos vivir, pero la temperatura nos es ajena. Eso puede tener que ver con lo que decía, es importante reconocer aquello sobre lo que no tenemos influencia y por lo tanto tenemos que movernos. Eso de nuevo, llevado al territorio de la relación con los otros, es fundamental, digamos, ¿no? Es todo más o menos, como se dice, todos los caminos conducen a Roma. Vamos de nuevo al reconocimiento de que el otro es otro, ¿no? Como modo de evolución psíquica, de desarrollo, y después vienen todas las sutilezas que se ponen en juego en el reconocimiento y la negación de que el otro es otro, ¿no? Porque ese es un movimiento constante. ¿Puedo Dale. intervenir? Claro, sí. Algo de lo que decías respecto a esto lo del mundo, ¿no? ¿Eh? Iba a hablar Juan Carlos, parece que Dale. A ver, stop. Entonces, momento. Ahora entonces le damos la palabra a Alfredo y después Juan Carlos tiene la palabra. Bueno, este mundo que se supone, ¿no? ¿Cómo es el registro de este mundo? ¿Está la idea de la representación? ¿Cómo figura estas distintas concepciones del mundo, la que se tiene y la que se encuentra, ¿no? Si hay alguna idea de eso. Y otra cosa te quería preguntar, vos hablabas de que cuando no hay coincidencia entre esta imagen del mundo, la supuesta y la encontrada, queda energía libre. Quería preguntarte qué sentido tiene la energía libre y cómo lo piensan los neurocientíficos, ¿no? Bueno, te contesto algo de lo que puedo contestar de esto. Lo de la energía libre es una teoría bastante nueva de un tipo que se llama Friston, se llama así, Free Energy Principle, ¿no? El principio de energía libre. Te lo puedo tratar de responder así. La idea básica es que todos los sistemas tienen entropía, ¿no? Que tienden a la desintegración, a la dilución, digamos. Y para que algo esté vivo, tiene que conservar una estructura que lo mantenga en el tiempo. Entonces, esa estructura implica la utilización, la ligazón de esa energía, ¿sí? La ligazón de la energía es equivalente al aprendizaje por la experiencia. ¿Sabés si algo de esto lo sacó el psicoanálisis? No, no creo, no, pero eso es muy interesante porque este tipo, al que cita es a Helmholtz, no sé si se acuerdan que es uno de los antecesores de Freud, ¿no? Que Freud es del 1800 y pico, y era Helmholtz y dos o tres que él cita como sus fuentes, ¿no? Y Helmholtz es el que desarrolló esa teoría la del nirvana. Por supuesto, todo esto tiene mucho que ver con eso. Lo que pasa es que es un modelo matemático muy sofisticado, que lo que dice, básicamente hasta donde yo lo entendí, es que lo que estudian es esa barrera, que es lo que mantiene, no es una barrera, sino al mismo una membrana que es permeable, pero que mantiene, que genera la diferenciación entre interno y externo, ¿sí? ¿Cómo hace el cerebro para reconocer lo que es interno y lo que es externo? Y a eso tiene todo un desarrollo que es central, ¿no? Al mismo tiempo que lo reconoce. Y después cómo se genera ese mundo también es muy importante y también tiene mucho que ver con Bion, porque
dice que la percepción está lejos de ser pasiva, ¿no? La percepción es un fenómeno activo, predictivo, en función de, bueno, estaba un poco implícito en lo que dije antes, ¿no? Porque es lo que se espera encontrar. Uno ve, creo que había en una época unos videos donde eso se decía que los aztecas, creo que nunca habían visto esos barcos tan grandes como traían los españoles, y hasta que no llegaron cerca no podían ni verlos. No es que no lo sabían lo que era, sino que no se los percibía. No sé si eso es así o no, si es un cuento, pero lo que sí es que eso está claro, que uno puede no percibir lo que hay porque está totalmente fuera de aquello que es la expectativa de que exista, ¿no? Entonces, si te respondo en principio, es básicamente predictivo en función de la experiencia previa. La percepción es algo, la percepción con significado, ¿no? Por eso esa membrana que conecta lo interno y lo externo está muy relacionada con las emociones. Entonces lo que se percibe ya está asociado con una experiencia emocional y es predictivo, ¿sí? Y eso va construyendo esa imagen del mundo porque se está yendo a ver algo. Incluso el otro dato que ahora me acordé que dice Friston, es eso que les decía del sistema matemático sofisticado, es que es probabilístico. Eso es muy interesante, porque uno podría, creo que eso es clínicamente significativo, ¿no? Si uno dice, puede ser que mi mujer, no le hace falta que lo diga, ¿no? Pero puede ser que mi mujer se dio vuelta y se fue a dormir porque está cansada. No es lo mismo que diga, se dio vuelta con certeza porque no quiere estar conmigo. Me siguen el grado, y sin embargo las dos cosas pueden ser, tienen que estar integradas en la mente posible, ¿no? O uno lo niega, porque las defensas en relación a ese tipo de percepciones suelen ser o la negación o la exageración, ¿no? O se pasa para otro lado. La exageración quiere decir la certeza. Lo contrario, o no existe problema o es absolutamente abrumador. Y toda la gama probabilística intermedia es la que promueve este desarrollo de aprendizaje por la experiencia y la ligadura. Espero ser claro, me parece que eso a mí, por lo menos en la clínica, me resulta muy útil, ¿no? Para los pacientes reconocer que, y es como algo automático, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que las cosas sean de esa manera, ¿no? No es que se le vaya a poner un número, ¿no? Pero eso se basa en la experiencia previa y en la posibilidad de admitir que las cosas son posibles hasta cierto punto, y eso mejora mucho la ligadura de energía y las posibilidades de adaptación creativa en el mundo, ¿no? Adaptación creativa quiere decir que uno está adaptado, pero sabe que el mundo es cambiante, o sea, también que el otro es otro. Bueno, hasta ahí más o menos puedo responderte, Alfredo. Juan Carlos. Sí, después de Juan Carlos, Carlos Busetti quiere intervenir también. Bueno, lo que pasa es que lo que funcionó como disparador para mi deseo de preguntar que quedó medio como atrasado ahora, pero porque tiene que ver con algo, con dos o tres cosas que desarrolló Ricardo. ¿No? Una es el tema, cuando lo dijo de una manera muy sencilla, pero me parece que el concepto está claro, cuando dijo que necesitamos el oxígeno, pero el oxígeno no tiene noción de que eso nos esté pasando. A mí me parece que estamos en un momento de la experiencia, del desarrollo de la humanidad, donde en general el territorio científico, en general, la física, la biología y también las ciencias sociales, dentro de las cuales podríamos incluir el psicoanálisis, hemos caído en la cuenta de que no hay ninguna necesidad para el funcionamiento del universo de la existencia de la especie humana. Es un mero producto del azar. Si se borra la existencia humana de la faz de la Tierra, pareciera ser que las estrellas, los planetas, los fenómenos siguen funcionando igual. No hay ninguna especie animal que se plantee esto de esta manera, que implica acercarse a un pensamiento filosófico. Me parece que ahí se abre un abismo de diferencia, probablemente constituido históricamente a lo largo de la evolución histórica, más que biológica.
neurológica, ¿no? Incluso siguiendo tu planteo, ¿no? Donde está muy puesto el acento en las posibilidades enormes que tiene el cerebro de desarrollarse en función, digamos, de la relación con el ambiente. Y me parece que ahí el ambiente, digo yo, lo pongo en el debate, en el intercambio, porque creo que hay puntos indudables de acuerdo y por ahí vale la pena establecer alguna diferencia. Indudablemente el ambiente es una creación humana, porque es el ambiente social, es una de las pocas especies probablemente que no tiene ninguna posibilidad de existir por la escasez de su potencia instintiva, si no se crea un nicho que no es natural solamente, sino que es social. Y ahí hay que meter el papel enorme en el lenguaje articulado, que complica mucho, me parece, la perspectiva, digamos, no desautoriza en absoluto la perspectiva neurológica, pero complica mucho el modo de articularlo, me parece. Y me gustó mucho, digo otra cosa más, un par de cosas más, no quiero abusar del tiempo. Me pareció interesante cuando planteases el carácter o la dimensión, porque no es eso solo, sin duda, pero la dimensión imaginante de la percepción. En el sentido de que, me estoy refiriendo, por supuesto, que se puede imaginar y crear una obra de arte, ¿no? Pintar un cuadro que, qué sé yo, cada cual proyectará o se activará en cada cual algo en función de su propia historia. Pero me refiero a la percepción, digamos, como hecho, el hecho de percibir de un cierto modo muy específico, que es el modo humano, el modo de oír del humano, implica inexorablemente una dimensión imaginaria. ¿No? Qué sé yo, descubrir en el cielo una constelación implica unir arbitrariamente las estrellas dándole una forma geométrica a lo que podríamos disponer de otra manera. Esto parece una pavada lo que digo, pero me parece que es central. Me parece que ahí hay una cuestión central, exactamente. Eso sí. Bueno, nada más. A ver, gracias Juan Carlos. Ya hemos tenido debate de estos otras veces, pero me parece que estamos más cerca. A mí me parece, cuando vos decís la perspectiva neurológica, la perspectiva esta neurocientífica bien entendida tiene que dar cuenta de estas interacciones. Dar cuenta, no, llegar a dar explicaciones de cómo pueden ocurrir esto, que coincido totalmente con vos, que el mundo humano está fundamentalmente construido en relación con los otros humanos y que el ambiente central es el ambiente humano, ¿no? Pero no es que, ahí tu pregunta, tu comentario apunta de nuevo a la idea de causalidad, porque si no es que la causalidad neurocientífica, que la causa de las cosas que hacen los humanos está en lo neurocientífico, ¿sí? Sino que es un modo de explorar las experiencias humanas que también tendría que dar algún tipo de respuesta, y de hecho las da alguna, para la imaginación, etcétera, etcétera. O sea, no es que ha habido, bueno, esas frases del estilo el pasaje de la naturaleza a la cultura y demás. A mí me parece que, no a mí, a muchos, que esa tiene poco sentido, salvo que estemos explorando una zona, pero la cultura no abandona la naturaleza. De hecho, por eso también es una evolución e integración de la naturaleza, esa imagen de si estamos explorando un punto, cuando ahí, bueno, eso de Lévi-Strauss es un tema, pero a tu pregunta me parece que hay que, se puede, como siempre decimos, lo único que uno debería hacer es mejorar las preguntas, no más que la respuesta. Cuando evoluciona se va preguntando otras cosas. Entonces, el preguntarse cómo se mira esto desde este lado y hasta qué punto puede dar cuenta, sin atribuirle una relación causal y mucho menos genética, ¿no? Por eso enfaticé antes también lo de la epigénesis, cómo cambia el cerebro permanentemente en función de las experiencias que se van teniendo. Lo otro es los patterns, eso que vos dijiste de las estrellas es central, que me olvidé cuando, no lo tuve presente cuando vos, Alfredo, me preguntaste, pero lo que busca son patrones predecibles, digamos, ¿no? La energía ligada genera patrones, creo que vos, Juan Carlos, apuntás a eso, ¿no? Si mirás
puntitos en el cielo, pero tenés en la mente el patrón de Capricornio, yo qué sé, de cualquier constelación, o el esquema de un triángulo. o el esquema de un triángulo, eso está en la mente, no está, bueno, todo eso son desarrollos que, bueno, a nosotros se nos escapan un poco, quizá algunos conocen a Poincaré, son los matemáticos, como que lo que es objeto de interés es algo que responde a un patrón y no que está en una cosa suelta. ¿Me dijo Andrea cuando empezó a tratar de igual Bueno, Carlos, ¿no? quiere intervenir Carlos Busetti y después Marcelo Guiterman, que también quiere intervenir. Y María Guadalupe, si podés... no, está cerrado el micrófono. Ya lo silencié. Ok. No, Carlos. A mí, son cosas que se van ocurriendo, pasó hace un ratito lo que quería decir. Pero cuando vos hablás de la percepción, que la percepción no es ingenua, sino que la percepción está determinada por estas configuraciones previas, ¿no? Parcialmente determinada, ¿no? Porque si no, Claro. no podés corregir lo que vos estás No, obviamente. Si no ves solo lo que querés ver, sí, dale. Sí. No, lo que digo es que cuando estudiaba psicología había dos teorías interesantes al respecto. Una era un test, que es el test de percepción temática, El Bender. que es el test de Murray, que precisamente lo que hacía era hacer intervenir las emociones en la percepción de una escena. Entonces me mostraba una escena y había un color determinado que evocaba una emoción determinada, etc. La otra teoría es la teoría de la Gestalt. Si uno ve una constelación, rápidamente cierra la forma, ¿no? Una de las leyes de la Gestalt es el cierre, la ley de cierre. Entonces, si vos ves 4 estrellas alineadas de cierta manera, para la Cruz del Sur. Chao. Bueno, nada, eso. Quiero decir que lo que vos estás señalando son la manera en que ve estas cosas que ya son evidencia de hace mucho tiempo, la manera en que las ve la neurociencia, ¿no? El modo en que lo enfoca este problema. Pero vos decís que las dos teorías son opuestas o son complementarias relativamente. Complementarias. Sí, claro. Claro. Sí. Y bueno, me parece otro buen ejemplo, ¿no? Es otra vía de investigación, a nadie se le ocurrió el que diseñó esos test, mirar las neuronas. Ahora, si ahora se estudian las redes neuronales y los modos en que se organiza la percepción, porque yo lo estoy describiendo así, pero los tipos ven cuando se mira algo, esto que les decía antes, de los métodos de investigación nuevos, ¿no? Nuevos relativamente, los positrones. Bueno, yo doy por sentado que algo alguna vez han escuchado, porque esto se circula mucho, ¿no? Pero básicamente lo otro que es sumamente interesante, ahora vamos a la otra pregunta, es que las investigaciones sobre qué pasa cuando se le propone a alguien una tarea ya se hacen hace tiempo, ¿no? Se ponen electrodos en el cerebro o se hace una resonancia magnética, le dicen, mirá tal cosa o hablá, o pensá, o recordá, o que te acordás, y se ve qué parte del cerebro se activa cuando se hace lo que se llaman tareas cognitivas. Esas son las neurociencias cognitivas. O sea, eso hace tiempo, es un avance muy grande para avanzar relativamente, está aún habiendo avanzado mucho en pañales, ¿no? Como sabemos, hay mucho por avanzar en la comprensión del cerebro. Sobre todo eso, ese pasaje de la materia al estado anímico, ¿no? Que es la conciencia y demás. Pero bueno, ya eso se conoce bastante, esas redes que son respuestas, que son modos de funcionar ante la necesidad de realizar tareas cognitivas, hacer algo, ¿no? Todas las cosas que vamos haciendo, eso. Pero ahora descubrieron redes que que serían en reposo, cuando lo que es muy parecido a lo que sería la asociación libre. Por ahí lo tengo escrito y lo podría decir mejor leyéndolo, pero ese estado en el que no estamos haciendo nada, ¿no? Esa cosa donde empiezan a mezclarse en la mente
la recuerdos, con alguna cosa que uno quiere hacer, con alguna imagen, un estado de reposo cognitivo. Hipnoide. Eso, puede Hipnoide. ser, ¿no? Oniroide, ¿sí? No, no necesariamente, puede acercarse a eso, puede haber estado oniroide también, no, pero sin hacer, es como el modo en que funciona, le ponen electrodos y no le dicen que haga nada, ¿no? Que se quede ahí, igual va a estar pensando, pero no teniendo que cumplir tareas determinadas, ¿sí? Esa es la diferencia en la investigación. Una es hacerle hacer algo y ver qué pasa en el cerebro, y otra es no decirle que haga nada, y las zonas que están activas y las redes que se ponen en juego son otras. Bueno, había alguien que... Sí, Marcelo Gitterman. Podés tomar la palabra, Marcelo. No, Gracias. mira, Quería completar un poco algunas de las cosas que había planteado Ricardo, ¿no? Alguien que investigó mucho y trató de integrar una serie de conocimientos fue Hugo Bleichmar, quien postuló una integración entre psicoanálisis, neurociencias, teorías de la comunicación y abordajes, sobre todo en situaciones muy particulares. Él habló de un estado que es como, en inglés se dice hyperarousal, pero quiere decir hiperactivación. Entonces, hay estímulos que vienen desde el interior y estímulos que vienen desde el exterior. Muchos de esos estímulos nosotros no llegamos a hacerlos conscientes por la velocidad que tienen sería de inundación en nuestro sistema. Y concluyó con un poco lo que planteaba Ricardo de los 3 tipos de cerebros. En el cerebro límbico, que tiene 200 millones de años, o sea, es mucho más antiguo que la corteza prefrontal, que apenas tiene 100 millones de años. Cuando el cerebro límbico está inundado, nosotros no podemos pensar. Cuando está hiperactivo el cerebro emocional, porque hay un estímulo muy fuerte, vamos a la teoría del placer y displacer de Freud, en ese momento, tomando lo que planteaba Ricardo, por resonancia magnética, nosotros podemos ver que en lugar de estar en estado azul verdoso, hay ciertas partes del limbo límbico que están anaranjados o rojos, o sea, están en un estado de displacer. Y lo único que puede hacer en ese momento nuestra mente es ir a la descarga, la teoría de la carga y la descarga del placer y del displacer. Entonces, en ese momento, por resonancia se ve eso. Ahora, ¿qué descubrió Hugo Bleichmar desde el psicoanálisis? ¿Por qué una persona en ese estado de tensión, de displacer, no puede razonar ni pensar? Porque en ese momento, cuando el resonador está en rojo, no llega ni oxígeno ni glucosa al cerebro. Hay que esperar que eso disminuya en intensidad para que pueda volver a ser factible de que la palabra ingrese al cerebro. No sé si fui claro. Sí, sí. Sí, me parece que podemos usar esto para volver sobre el comienzo, sobre la cuestión de la causalidad. No sé qué pensás, Marcelo, pero ¿es eso lo que causa o sea, una cosa es lo que estamos observando, otra Sí. cosa es observarlo, porque podría desplegarse lo mismo explorando el psiquismo, ¿no? Que hay un estado determinado. Es una de las posibles correlaciones que impliquen modificaciones de las teorías en función de la experiencia neurocientífica, ¿no? No sé si soy claro, porque son niveles distintos y con riesgo, siempre ahí a lo que decía antes Juan Carlos, ¿no? De atribuirle una causalidad primera a lo que ocurre en el cerebro desde el punto de vista explorable de lo neurocientífico. Pero esa hipótesis, ese es un ejemplo concreto, ¿no? Que no sé si
Hugo Bleichmar lo habrá planteado como hipótesis, porque él no creo que pueda, no haya podido investigar la cuestión del oxígeno, ¿no? ¿Se entiende? Me parece que, bueno, plantea el problema de nuevo, de cómo entendemos la causalidad, que termina siendo algo que tenemos que, creo yo, que mantener con cuidado para evitar, bueno, precisamente esto. Puede haber elementos que ayuden a entender y también puede haber una manera de razonar las cuestiones que empiezan en el cerebro y se expresan en el psiquismo, ¿no? Que no es lo mismo que decir que estudiando el cerebro está en juego. A ver, voy a tratar de ser más claro, porque esto en todo caso es una patología, ¿no? Un estado mental alterado, que vos decís. Exactamente. Ahí, entonces, como este caso de Gage, que le atravesó, entonces ahí podemos utilizar un pensamiento más causal, por supuesto, un tumor cerebral, cualquier cosa que implique, provoca distintos tipos de trastornos. Que no es lo mismo que atribuir causalidad en el desarrollo psíquico a causalidad primera al funcionamiento del cerebro, sino otro modo de explorarlo. Me parece que esa es una manera de ver que trastornos concretos en estados alterados pueden pensarse en función de las alteraciones en el cerebro. Y también explorada desde el punto de vista psíquico, ¿no? Claro, cuando hay Bueno, Ricardo, quisiera... Sí, Dale. porque digamos estamos a 15 minutos más o menos de terminar y tenemos que Mariana Bikinski quiere intervenir, pero antes de que hable Mariana, de dar la palabra a Mariana, te quiero comentar, Diego Velázquez dice, Ricardo, excelente tu presentación. Te pregunto si conoces el trabajo de Gerard Pommier, cómo las neurociencias demuestran el psicoanálisis, y si no, te lo recomiendo. Tiene una perspectiva coincidente con lo que planteas. Karina Likovich, sí. No, sí, había oído, no lo leí, pero como hay un debate en el lacanismo, hay sectores dentro de los que están orientados en el lacanismo que dicen que son inconmensurables, ¿no? Que están en otra órbita y que no hay correlación posible. También sabía que Gerard Pommier había trabajado, pero no conozco el trabajo, así que bueno, si lo recomienda Diego, gracias. Ok. Karina Likovich también te agradece por la presentación y quiere hacer una pregunta. Si podés hablar acerca de la relación entre los neurotransmisores y los diagnósticos. Respondo, eso es algo, puedo decir, porque todo el tema de la psicofarmacología, todas estas redes de las que estuve hablando, están mediadas por neurotransmisores, ¿no? Y lo que puedo decirte es lo que tiene que ver con los psicofármacos, ¿no? Y qué es lo que se sabe de cómo actúan, y también con algunos trastornos, ¿no? El Alzheimer, por ejemplo, implica una disminución de la función de la acetilcolina, que es uno de los neurotransmisores. En la esquizofrenia hay un exceso de dopamina, y los neurolépticos son bloqueantes dopaminérgicos, los antidepresivos aumentan la serotonina, disminuyen la recaptación. Estoy simplificando un montón, pero para tratar de responderte cómo juegan y qué funciona. Y por supuesto que también en la normalidad, yo no lo conozco en detalle, pero también se conoce cómo funcionan ¿Puedo los... decir algo? En realidad lo pregunté porque me quedé pensando en la palabra desajuste. Cuando hablaron acerca del desajuste, pensaba justamente en eso, digamos, que hay tanta, entre esta exposición buenísima, digamos, acerca de todo lo que tiene que ver con la actividad neuronal y la posibilidad a partir de estas nuevas técnicas de estudiar el cerebro,
hay algo que aparece, digamos, en función del ajuste y el desajuste, de crear teorías y de farmacología acompañando para tratar ciertos trastornos. Entonces, la teoría de la dopamina, no, digamos, lo que estaba pensando es, o si podías explicar un poquito más, digamos, acerca de esto del desajuste y el ajuste, de qué significa en términos del diagnóstico, digamos, y de la cura. Y, a ver, por un lado, una cosa serían los neurotransmisores, y si pensamos en la cura o el desajuste del mapa del mundo, es el que describí antes de manera muy así esquemática, ¿no? Entre lo que vos creés que existe en el mundo. Esto creo que es muy interesante, porque la psicopatología justamente es eso, ¿no? Es un mapa del mundo muy chiquito, donde los habitantes posibles cumplen funciones muy pocas. Entonces eso hace que cada vez que uno se relaciona no encuentra, está muy desajustado. Es una cuestión también cuantitativa, porque algo de desajuste es la vida, ¿no? O sea, siempre, si te encontrás lo mismo que estás buscando, es que vos lo proyectaste y lo fabricaste con tu mente, ¿no? Bueno, algo decía Carlos, ¿no? Esa diferencia, no necesariamente en el placer, sino en la estructura, aquello que se espera y lo que se encuentra. Bueno, siempre hay una cuota de desajuste. Otra cosa son los grandes desajustes que provocan trastornos mayores, digamos. Ahí está el tema. Bueno, no sé si vos tenés en mente cuando preguntás el tema del ADD, ¿no? De los hiperactivos. Sí. Bueno, esos son problemas complejos que hacen a algo que al principio me olvidé de decir, pero que estamos tratando de pensar las cosas evitando el neurocientismo, que sería una especie de copamiento de la salud mental por este tipo de neurociencia, que es distinto que esto, ¿no? Sería Entonces todo se explica, por eso yo me cuidé de no poner acento en la causalidad, y que hay una especie de Beltrán, de cosmovisión, de que todo se explica por el funcionamiento cerebral, ¿no? Y entonces se tiene que tratar por vía de fármacos, y se evita la complejidad. Por supuesto que también hay psicoanalitismo, que todo se explica desde el punto de vista psicoanalítico, y bueno, todos son distintos métodos para evitar la complejidad. Y también te agradezco la pregunta, porque el otro malentendido es la creencia de que los trastornos que se pueden explicar físicamente se tienen que tratar físicamente, ¿no? Eso es un malentendido importante, porque el síndrome de Down, que es un síndrome orgánico, ¿no? El 3 par 21, es un problema cromosómico, no tiene un tratamiento físico, y tiene un enorme valor los tratamientos que tienen que ver con lo emocional, con el contacto, y viceversa, ¿no? Claro que cosas que son claramente en función del psiquismo. Yo que sé, alguien que está nervioso por subirse a un avión, digamos, si tiene miedo, se trata que se toma un Rivotril y lo mejora, y la causa está en las experiencias vitales, ¿no? Pero hay un malentendido que a veces tiene mucho peso, ¿no? Entre creer que si algo tiene una base orgánica solo puede tratarse orgánicamente y viceversa. Es importante aclarar eso. Mariana, me parece, ¿no? Sí, Mariana, te damos la palabra, y va a ser la última intervención porque son las 10:05, así después podés cerrar, Ricky. Bueno, gracias Ricky por el trabajo que presentaste. No es que tengo muy organizada la pregunta, pero todo el tiempo cuando ibas planteando los diferentes ejemplos y se iba como arborizando una lectura que intenta hacer un puente entre neurociencias y psicoanálisis, a mí se me aparecía constantemente la palabra modelo y me competía con la palabra explicación. Entonces me parecía que quizás nosotros funcionamos con un modelo del aparato psíquico, y quizás la pregunta sería si desde la neurociencia se está pensando también en términos de modelo, y entonces lo que estamos encontrando es una coincidencia de dos modelos que van encontrando como una zona de ensamblaje adentro de sus propias lógicas, o estamos encontrando en las neurociencias algo más parecido a la explicación
para nuestro modelo de aparato psíquico. Digamos, si estamos en camino, si está pensándose desde las neurociencias en encontrar este soporte del que hablaba Freud, digamos, el soporte biológico, neurológico en términos de explicación, o también hay un estatuto de modelo pensado desde ahí, lo que estamos haciendo es como ver hasta qué punto un modelo y otro encuentran como alguna forma de coincidencia en sus propias lógicas. Sí, bueno, lo que pasa es que decimos las neurociencias y la verdad que tienen tantos líos como tenemos nosotros, ¿no? Cuando hacen un congreso hay opiniones bastante diversas. Muchos piensan así, como esto que describiste vos, de un modelo, una base explicativa, e incluso Kandel, que es un premio Nobel y que es el que desarrolló el tema de las memorias y demás, dijo que, bueno, que el psicoanálisis llegó a un punto extraordinario, pero que solo las neurociencias lo van a hacer progresar. Ese es un modelo que es relativamente discutible, o muy discutible, que no pueda tener un progreso por sí mismo, pero al mismo tiempo, bueno, ese que describió lo de los tipos de la memoria procedural, es interesante ese, porque es el que dijo que es como el Word, que cada vez que, vieron que si uno cambia algo y después lo guarda, ya la versión anterior que tenía no está más. Bueno, las memorias funcionan así, cada vez que, por eso todo el tiempo los recuerdos que tenemos de la infancia son tremendamente distorsionados. Cada vez que lo recordamos en medio de una trama actual, y después lo guardamos en la trama que lo habíamos recordado, digamos, ¿no? Y eso así parece como si se va consolidando las memorias. Bueno, es inagotable el territorio, ¿no? Yo tomé solo algunas pocas cosas y tampoco pude por el tiempo explayarme un poco más en lo debido. Ya me toca, ya cierro, ¿no? Entonces puedo tratar de... Sí. O falta alguien, porque puedo tratar de no dejar más suelto lo de las cosas, algunas ideas que me resultaron muy en contacto con los trabajos de Bion. Bion, lo que decía Marcelo Hitterman hace un rato, de adentro y afuera, y la relación con el cuerpo. Freud lo dice, ¿no? Eso del yo es un yo corporal, y al mismo tiempo, cuando dibuja el ojito del yo y el ello, tiene la mirada sobre la percepción, pero no está suficientemente enfatizado. Lo que Bion llama función alfa es exactamente la ligazón entre la experiencia interna y la externa. Y aunque sea les quedarán frases, digamos, porque tiene su complejidad, pero es esa trama que se construye, que él llama barrera de contacto, que tiene que ver con esto de lo que después va a predecir las nuevas experiencias, y que solo puede ir construyéndose por relación entre lo que se está experimentando en el cuerpo. Él dice algo así como que en un sentido es lo mismo, ¿no? Lo que viene de adentro y lo que viene de afuera es lo mismo, hasta que es procesado por la función alfa, digamos, y entonces es diferenciado entre interno y externo. Todas son excitaciones, puede venir de la panza, eso muchas de las líneas de neurociencia lo toman así también, y es bastante verosímil, ¿no? Entre un dolor de panza y alguna piña en la panza son estímulos que hasta que hay esa trama que diferencia lo que viene de adentro y lo que viene de afuera, aparecen como confundidos, cosa que ocurre en los fenómenos psicóticos, ¿no? Donde lo que es interno y externo, por supuesto que aparece francamente trastornado, por eso una alucinación que proviene de una situación interna es vivida como externa. Ahí es donde se rompe esa barrera de contacto, ¿no? Que liga, relaciona lo interno con lo externo. Quizás resumiendo, esa zona de la franja que diferencia interno de externo es clave, ¿no? Me parece que seguir avanzando en reconocer eso es clave en la diferencia y zona. Ahora lo veo abajo, Alfredo, está la zona de la ilusión, ¿no? Donde eso no es necesario de diferenciar de manera radical, y al mismo tiempo tiene que estar coexistiendo. Quizá el tema es la probabilidad
podría pensarse así, ¿no? Entre la zona indiferenciada, donde no hace falta discriminar en el juego, ¿no? Discriminar qué estoy fabricando yo y qué es lo que viene de afuera, y al mismo tiempo sí poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, eso da para... Bueno, así que la verdad que me gustó mucho, así que me alegro me ayudaron a ponerme a pensar y organizar ideas y bueno, transmití lo que pude, espero que haya sido útil, ¿eh? Bueno, claro que sí, además se dio la dinámica que habías propuesto. La verdad que el intercambio estuvo marcado por la espontaneidad de las intervenciones. Antes de cerrar, te leo algunos comentarios que llegaron por chat. Muchas gracias, Ricky. Fascinante cruce entre psicoanálisis y neurociencias, dice Charo. Mariana Groisman, muy interesante la presentación, me gustó mucho tu constante referencia a la clínica. Magdalena Echegaray, muchas gracias, Ricky, por tu presentación. Nos propones de un modo muy claro un universo amplísimo de conocimiento y un entrecruzamiento planteado con prudencia entre psicoanálisis y neurociencias. Me resulta sumamente estimulante. Mariana Wikinski te agradece. Bueno, hay muchos más. Liliana Mato, muy interesante la presentación, Ricky. Viviana García, muchas gracias. Bueno, en fin, hay más que no me acuerdo cómo, te lo vamos a mandar. Las buenas mandámelas después todas. Claro, las malas las eliminamos. Claro, no existen. No entran en la percepción, no, las malas no las dicen. Tal cual. Las malas se las guardan, ¿eh? Buenísima la presentación, un gusto intercambiar con vos. Bueno. Y poder, aún en la diferencia, en las pocas diferencias, un gusto encontrarnos en esa diferencia porque nos acumulan a los dos y a todos. Así que bueno, el cual. Bueno, muchas gracias. Un placer, Ricky. Bueno, abrimos los micrófonos para aplaudir. Vale, gracias, Ricky. Gracias, Ricky. Esperamos tenerte más seguido por acá. Claro que sí. Volver. Gracias, muchas gracias. Vamos a volver. No digo me gustaría que volveré. Ricky, me gustaría que desarrolles un poco más eso del cerebro de River. Eso me sí. Los de Boca dicen que se llama anencefalia, dicen. Yo soy de Independiente. Eso fue muy duro. Eso fue muy duro. Voy a escribir algo muy feo en el chat. Lo provocaste. La guerra civil, al borde de la guerra civil nos ponemos ahí. No. Estoy en la tercera posición en eso. Yo soy Independiente. Pero vos te la buscaste, Yago, al preguntar eso. Pero oíme, el tipo salió, para mí que debe haber fundado River, además. Algo pasó ahí. Algo hubo. Algo pasó ahí. Ricky, ahí se fueron a la B con ese cuadro, con ese dibujo. Es cuando se fueron a la B. Puede ser. Las palabras de un boquense es esa. Ricky, recién te mandé el chat al WhatsApp. Ah, buenísimo. Ahora lo veo. Era lo que iba a hacer, lo guardé yo, te lo iba a mandar. Bárbaro. Bueno. Acá está. Bueno, gracias, Ricky. Buenísimo. Gracias, Ricky. Buenísimo. Gracias, Ricky. Espero que nos podamos ver pronto. Esperamos. Volvete. Rodolfo. Felicitaciones, Ricky. Qué gusto, Rodolfo. Está serio ahí, Espinosa. Está serio y muteado. No sé si escuchó el saludo. No se escucha, me parece. Me parece que está congelado, ¿no? Está congelado. Manda una dejó su foto. Ahí está. Hola. Hola, Rodolfo. Hola, Héctor Gilman también. Ahí está Liliana. Hola, Lili. Muy bueno. Bueno, chao. Buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias, Ricky. Chao. Gracias, Ricky. Chao, Ricky. Chao. Chao.